Tasmai Shri Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 16, a partir del texto 50. La Suprema Personalidad de Dios, Anantadeva, contestó de la siguiente manera: oh Rey, como resultado de haber aceptado las enseñanzas que los grandes sabios Narada y Angira te dieron acerca de mí, ahora eres perfectamente consciente del conocimiento trascendental. Por haber sido educado en la ciencia espiritual, has podido verme cara a cara, por lo tanto, ahora eres completamente perfecto. 51. Todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles, son mis expansiones y están separadas de mí. Yo soy la superalma de todos los seres vivos que existen porque yo los manifiesto. Yo soy la forma de las vibraciones trascendentales como el Omkara y Hare Krishna, Hare Rama, y soy la verdad absoluta suprema. Esas dos formas mías, es decir, el sonido trascendental y la forma eternamente espiritual, bienaventurada de la deidad, son mis formas eternas no materiales. 52. El alma condicionada se considera el disfrutador de los recursos del mundo material y se expande en él pensando que en esencia está hecho para su disfrute. Del mismo modo, el mundo material se expande en la entidad viviente como fuente de disfrute, así ambos se expanden. Sin embargo, como energías mías, ambas son penetrados por mí. Como Señor Supremo, soy la causa de sus efectos y debes saber que ambos reposan en mí. 53 y 54. Una persona profundamente dormida sueña y ve en su interior muchos otros objetos como grandes montañas y ríos o incluso el universo entero, aunque están muy lejos. A veces, al despertar de su sueño, ve que es un ser humano acostado en su cama en determinado lugar. Entonces, en función de diversas condiciones, se identifica como miembro de una determinada nacionalidad, familia, etc. Todos esos estados de sueño profundo, ensoñaciones y vigilia no son sino energías de la Suprema Personalidad de Dios. Siempre debemos recordar al Creador original de esas condiciones, el Señor Supremo, que no se ve afectado por ellas. 55. Has de saber que yo soy el Brahman Supremo, la superalma omnisciente que permite a la entidad viviente dormida ser consciente del sueño y también de la felicidad que experimenta más allá de las actividades de los sentidos materiales. Es decir, yo soy la causa de las actividades del ser vivo mientras duerme. 56. Si la superalma es el testigo de los sueños mientras dormimos, ¿cómo puede la entidad viviente, que es distinta de la superalma, recordar las actividades que tienen lugar en los sueños? Una persona no puede comprender las experiencias de otras. Por lo tanto, el conocedor de los hechos, la entidad viviente que desea conocer lo vivido durante el sueño y la vigilia, es distinto de las actividades manifestadas en esas circunstancias. Ese factor cognoscitivo es el Brahman. En otras palabras, tanto las entidades vivientes como el alma suprema poseen la capacidad de conocer. Así también la entidad viviente puede percibir las actividades realizadas durante el sueño y la vigilia. En ambas circunstancias, el conocedor no cambia, pues es cualitativamente uno con el Brahman supremo. 57. La vida material condicionada de la entidad viviente comienza creyéndose diferente a mí, olvida su identidad espiritual y su unidad cualitativa conmigo en eternidad, conocimiento y bienaventuranza. En otras palabras, en lugar de identificar sus intereses con los míos, centra su interés en las expansiones de su cuerpo, como la esposa, los hijos y los bienes materiales. De ese modo, por la influencia de sus acciones, tras un cuerpo recibe otro cuerpo, y tras una muerte le viene otra muerte. 58. El ser humano, y especialmente el que ha nacido en la India, la tierra de la religiosidad, puede alcanzar la perfección de la vida, es decir, la autorrealización a través del estudio y la aplicación práctica de las escrituras védicas. El hombre que nace en esa posición privilegiada, pero no llega a comprender su verdadera identidad, no puede alcanzar la perfección suprema, ni siquiera
si se ve elevada a los sistemas planetarios superiores. 59. Recordando que el campo de las actividades fruitivas está plagado de dificultades y que el resultado que se obtiene de las acciones materiales es el opuesto al deseado, incluso si se trata de actividades fruitivas recomendadas en las escrituras védicas. El hombre inteligente debe poner fin al deseo de realizar actos fruitivos, pues con esos esfuerzos no se puede alcanzar el objetivo supremo de la vida. Por otra parte, quien actúa sin desear resultados fruitivos, es decir, quien se ocupa en actividades devocionales, puede alcanzar el objetivo supremo de la vida y verse libre de todas las miserias. Teniendo esto en cuenta, hay que poner fin a los deseos materiales. 60. Unidos en matrimonio, el hombre y la mujer hacen planes para alcanzar la felicidad y reducir al mínimo la desdicha, y unen esfuerzos para conseguirlo. Sin embargo, sus actividades, como están llenas de deseos, ni son fuente de felicidad ni hacen disminuir el sufrimiento. Por el contrario, son causa de gran desdicha. 61-62. Se debe entender que con sus actividades las personas orgullosas de su experiencia material obtienen resultados contrarios a los que conciben mientras están despiertas, dormidas o profundamente dormidas. También hay que entender que el alma espiritual, aunque a los materialistas les es muy difícil de percibir, está por encima de todas esas condiciones. Utilizando la capacidad de discernir, se debe abandonar el deseo de obtener resultados fruitivos en esta vida y en la siguiente. Así, con el cultivo experto del conocimiento trascendental, la persona debe llegar a ser mi devota. 63. Las personas que tratan de alcanzar el objetivo supremo de la vida deben ser expertas en la observación de la persona absoluta suprema y de la entidad viviente, que en su relación como parte y todo forman una unidad cualitativa. Esa es la comprensión suprema de la vida, no hay verdad superior a ellas. 64. Oh Rey, si desapegado del disfrute material aceptas esta conclusión mía, siguiéndome con gran fe y volviéndote experto y perfectamente consciente del conocimiento y de su aplicación práctica en la vida, llegarás a mí y con ello alcanzarás la más elevada perfección. 65. Sri Sukadeva Goswami continuó, tras instruir de este modo a Chitraketu, asegurándole así la perfección, la suprema personalidad de Dios, que es el maestro espiritual supremo, el alma suprema, Sankarsana, desapareció del lugar ante la mirada del rey. Bueno, de esta manera termina el capítulo 16. Continuamos con el capítulo 17, titulado Madre Parvati maldice a Chitraketu. 1. Srila Sukadeva Goswami dijo, tras ofrecer reverencias en la dirección en que había desaparecido Ananta, la suprema personalidad de Dios, Chitraketu comenzó a viajar por el espacio exterior como rey de los Vidyadharas. 2 y 3. Alabado por grandes sabios y santos y por los habitantes de Siddhaloka y Charanaloka, Chitraketu, el muy poderoso yogi místico, se dedicó a viajar disfrutando de la vida durante millones de años, pleno de fuerza física y sin conocer la debilidad de los sentidos. Recorrió los valles de la montaña Sumeru, el lugar en que se alcanza la perfección en los diversos tipos de poder místico. En esos valles disfrutó de la vida con las mujeres de Vidyadharaloka, cantando las glorias de Hari, el Señor Supremo. 4 y 5. En cierta ocasión, mientras recorría el espacio exterior y en el resplandeciente avión que el señor Vishnu le había dado, el rey Chitraketu vio al señor Shiva rodeado de siddhas y charanas en una asamblea de grandes personas santas. Shiva abrazaba a Parvati, que estaba sentada en su regazo. Chitraketu, riendo a carcajadas, habló de forma que Parvati pudiera oírle. 6. Chitraketu dijo, el señor Shiva, el maestro espiritual de la gente en general, es la mejor de las entidades vivientes que han recibido cuerpos materiales. Él anuncia el sistema de la religión. Sin embargo, no es sorprendente que esté abrazando a su esposa Parvati, ante una asamblea de grandes personas santas. 7. Es indudable que el señor Shiva, el del cabello enredado en la cabeza, se ha sometido a grandes austeridades y penitencias. En verdad, él preside la asamblea de los estrictos seguidores de los principios védicos y sin embargo se sienta ante las grandes personas santas con su esposa en el regazo
y no se avergüenza de abrazarla como un ser humano corriente. 8. Es normal que una persona corriente, un ser condicionado, abrace a su esposa y disfrute de su compañía en lugares apartados. Lo sorprendente es que el señor Mahadev, que domina a la perfección la austeridad, abrace públicamente a su esposa ante una asamblea de grandes santos. 9. Sri Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, tras escuchar las palabras de Chitraketu, el señor Shiva, la personalidad más poderosa cuyo conocimiento es insondable, se limitó a sonreír y no dijo nada. Todos los miembros de la asamblea siguieron su ejemplo y tampoco dijeron nada. 10. Sin conocer el poder del señor Shiva y de Parvati, Chitraketu les criticó con energía. Sus afirmaciones no fueron nada agradables y como consecuencia la diosa Parvati, muy irritada, dirigió las siguientes palabras a Chitraketu, que se creía superior al señor Shiva en control de los sentidos. 11. La diosa Parvati dijo: vaya, ¿quién es este advenedizo? Le han encomendado la tarea de castigar a personas desvergonzadas como nosotros, ha sido nombrado legislador, lleva la vara de castigo, es él ahora el único amo y señor de todo. 12. Ay, el señor Brahma, que ha nacido de la flor de loto, no conoce los principios de la religión y lo mismo le sucede a los grandes santos como Brigu y Narada y a los 4 Kumaras encabezados por Sanat Kumar. También Manu y Kapila han olvidado los principios religiosos. Supongo que esa es la razón de que no haya tratado de impedir la inadecuada conducta del señor Shiva. 13. Este Chitraketu es el más bajo de los kshatriyas, pues sin ningún pudor ha pasado por encima de Brahma y de los demás semidioses, insultando al señor Shiva, en cuyos pies de loto meditan ellos siempre. El señor Shiva es la personificación de los principios religiosos, el maestro espiritual del mundo entero. Por lo tanto, Chitraketu merece ser castigado. 14. Esta persona se ha envanecido de sus logros y piensa que es el mejor. No merece el refugio de los pies del loto del señor Vishnu, que son adorados por todas las personas santas, pues tiene tan poco pudor que se considera muy importante. 15. Querido hijo mío, eres un insolente, así que ahora nacerás en una familia de demonios, baja y pecaminosa, de forma que no vuelvas a cometer otra ofensa como esta contra las personas santas y excelsas de este mundo. 16. Sri Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey Pariksit, al recibir la maldición, Chitraketu descendió de su avión, se inclinó ante Parvati con gran humildad y lo satisfizo por completo. 17. Chitraketu dijo: mi querida madre, uno mis manos para aceptar tu maldición. En realidad, esa maldición no me preocupa, pues la felicidad y la aflicción son resultados que los semidioses nos otorgan por nuestros actos pasados. 18. Confundida por la ignorancia, la entidad viviente vaga por el bosque del mundo material, experimentando en todo tiempo y lugar la felicidad y la aflicción que se derivan de sus actos pasados. Por lo tanto, mi querida madre, ni a ti ni a mí se nos puede acusar por lo que ha ocurrido. 19. En el mundo material, la causa de la felicidad y el sufrimiento material no son ni la misma entidad viviente ni los demás, sus amigos y enemigos. Sin embargo, debido a la densa ignorancia, la entidad viviente piensa que ella y los demás son la causa. 20. El mundo material es como las olas de un río que fluye sin cesar. Así pues, ¿qué es una maldición y qué una bendición? ¿Qué son los planetas celestiales y qué los infernales? ¿Qué es en realidad la felicidad y qué es la aflicción? Como las olas fluyen sin cesar, ninguna de ellas tiene un efecto eterno. 21. La suprema personalidad de Dios, que es uno, sin verse afectado por las condiciones del mundo material, Él crea a todas las almas condicionadas con su propia potencia personal. La entidad viviente, debido a la contaminación de la energía material, cae bajo la influencia de la ignorancia y tiene que pasar por distintas condiciones de cautiverio. A veces, gracias al conocimiento, la entidad viviente recibe la liberación. Bajo la influencia de Sattva Guna y de Rajo Guna, está sometida a la felicidad y el sufrimiento. 22. La suprema personalidad de Dios tiene la misma actitud hacia todas las entidades vivientes. Por lo tanto, para él nadie es muy querido y nadie es un gran enemigo.
no tiene amigos ni parientes, como está desapegado del mundo material, ni está pegado a lo que se llama felicidad, ni detesta los supuestos sufrimientos. Esas dos palabras, felicidad y sufrimiento, son relativas. El Señor siempre es feliz y por lo tanto para Él el sufrimiento no existe. 23. Aunque está desapegado de nuestra felicidad y sufrimiento, que son resultado del karma, y aunque nadie es su amigo ni su favorito, el Señor Supremo crea actividades piadosas e impías por intermedio de su potencia material, así para perpetuar el modo de vida materialista. Él crea felicidad y aflicción, buena fortuna y mala fortuna, cautiverio y liberación, nacimiento y muerte. 24. Oh madre, ahora te has irritado innecesariamente. Sin embargo, como la felicidad y el sufrimiento me vienen ya destinados por mis actividades pasadas, no te suplicaré que me perdones o me liberes de tu maldición. Aunque lo que he dicho era correcto, perdona, por favor, cualquier cosa que hayas considerado incorrecta de mi parte. 25. Sri Sukadeva Goswami continuó: oh rey Pariksit, subyugador del enemigo, tras satisfacer al señor Shiva y a su esposa Parvati, Chitraketu subió a su avión y partió. Mientras ellos le seguían con la mirada, al ver que Chitraketu no tenía miedo a pesar de conocer la maldición, el señor Shiva y Parvati sonrieron, completamente asombrados de su conducta. 26. A continuación, y en presencia del gran sabio Narada, de los demonios, de los habitantes de Siddhaloka y de sus acompañantes personales, el señor Shiva, que es muy poderoso, habló a su esposa Parvati mientras todos escuchaban. 27, el señor Shiva dijo: mi querida y hermosa Parvati, ¿has visto la grandeza de los Vaishnavas? Esas grandes almas son sirvientes de la suprema personalidad de Dios Hari y no tienen interés en ningún tipo de felicidad material. 28. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la suprema personalidad de Dios Narayan no sienten temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. 29. Debido a la acción de la energía externa del Señor Supremo, las entidades vivientes quedan condicionadas en contacto con cuerpos materiales. Las cualidades de la felicidad y la aflicción, el nacimiento y la muerte, las maldiciones y las bendiciones son subproductos naturales de ese contacto con el mundo material. 30. Del mismo modo que confundimos una guirnalda de flores con una serpiente, o en un sueño experimentamos felicidad y sufrimiento en el mundo material, por falta de una reflexión madura, distinguimos entre la felicidad y la aflicción, considerando que una es buena y otra es mala. 31. Las personas ocupadas en el servicio devocional del Señor Vasudeva, Krishna, están naturalmente dotadas de conocimiento perfecto y desapegadas del mundo material. Por lo tanto, esos devotos no tienen interés en la supuesta felicidad y el supuesto sufrimiento de este mundo. 32. Ni yo, el señor Shiva, ni Brahma, ni los Ashwini Kumaras, ni Narada y los demás grandes sabios hijos de Brahma, ni los propios semidioses podemos entender los pasatiempos y la personalidad del Señor Supremo. Aunque somos partes del Señor Supremo, nos consideramos controladores independientes y autónomos y como consecuencia no podemos entender su identidad. 33. Él no tiene preferencia por nadie, ni considera a nadie su enemigo. Para él no hay familiares ni extraños. Él es, en realidad, el alma del alma de todas las entidades vivientes. Así, él es el amigo auspicioso de todos los seres vivos, para quienes es muy íntimo y querido. 34, 35. Este magnánimo Chitraketu, que es un querido devoto del Señor, es ecuánime con todas las entidades vivientes y está libre de apego y odio. Del mismo modo, yo también soy muy querido al Señor Narayana. Por lo tanto, nadie debe sorprenderse de ver las actividades de los muy excelsos devotos de Narayana, pues están libres de apego y de envidia, son siempre pacíficos y son ecuánimes con todos. 36. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey, tras escuchar estas palabras de su esposo, la semidiosa Uma, la esposa del señor Shiva, pudo superar el asombro que le había producido la conducta del rey Chitraketu y serenó su inteligencia.
37. El gran devoto Chitraketu era tan poderoso que estaba perfectamente capacitado para responder a Madre Parvati con otra maldición. Sin embargo, en lugar de hacerlo, aceptó la maldición humildemente e inclinó su cabeza ante el señor Shiva y su esposa. Este comportamiento es digno de elogio, pues es el comportamiento ideal de un Vaishnava. Maldecido por Madre Durga, Bhavani, la esposa del señor Shiva, ese mismo Chitraketu nació en una especie de vida demoníaca, aunque seguía plenamente dotado con el conocimiento trascendental y su aplicación práctica, apareció como un demonio en el sacrificio de fuego celebrado por Tuasta. De ese modo fue famoso con el nombre de Vitrasura. 39. Mi querido rey Pariksit, me has preguntado por la razón de que Vitrasura, que es un gran devoto, naciese en una familia demoníaca. Así pues, he tratado de explicártelo todo al respecto. Chitraketu era un gran devoto, Mahatma. Quien escuche esta historia de Chitraketu de labios de un devoto puro, también se liberará de la vida condicionada en la existencia material. 41. Aquel que se levante de la cama temprano por la mañana y recita esta historia de Chitraketu, controlando el habla y la mente y recordando a la suprema personalidad de Dios, irá de regreso al hogar, de vuelta a Dios sin dificultad. Se Prabhu, así termina el capítulo 17. Ay, Haribol. Hermoso. Entonces, aquí se responden las preguntas que hacía el Prabhupada Advaita antes. O sea, ¿cómo es que semejante devoto, Vritrasura, apareció como un demonio? Y es eso, que era en su vida anterior fue Chitraketu, que también a partir de una tragedia, que fue la muerte temprana de su hijo, se volvió un gran Vaishnava, que es una cosa muy interesante, esta vida de Chitraketu. Y se usa, no sé si se está escuchando, les voy a acercar un poquito, que el volumen está un poquito bajo. Se usa pues como referencia en las escrituras védicas de avance espiritual, ¿sí? La vida de Chitraketu. Cómo tomó tan en serio las instrucciones que recibió de Angira Rishi y de Narada Muni, y se explicó cómo se puso a cantar sus mantras de una forma tan concentrada que tuvo una purificación muy rápida. De hecho, si ustedes recuerdan, el sabio le dijo que si hacía eso en 7 días iba a poder ver al Ser Supremo. Y eso aconteció. Entonces, Chitraketu en 7 días de práctica pudo ver al Señor y tuvo una purificación tan poderosa. Entonces, sin embargo, también como una forma de darnos una lección a todos, Chitraketu comete una ofensa. Y es que la ofensa de Chitraketu es que cuando estaba pasando el señor Shiva abrazando a Parvati, que digamos en la cultura védica es considerada una mala conducta, ¿no? Bueno, ahora en Kali Yuga no, pues la gente se abraza, se besa y hacen otras cosas más en público. Y por esa misma razón soltó una carcajada, ¿sí? Y dijo, este es el gran señor Shiva. Pero al final todo eso estaba movido por el Señor Supremo para desarrollar otros pasatiempos. Pero es también importante ver que incluso un Vaishnava de la talla de Chitraketu, si comete una ofensa, incluso aunque después en la explicación se explica que ni siquiera había sido una ofensa, pero fue interpretada así por Parvati. Quiere decir que la ofensa no necesariamente es proporcional al efecto que causa. Es decir, puede que uno ni siquiera esté intentando ofender, pero si esa persona, y es una persona, una devota, toma esa ofensa, entonces uno va a tener que cargar con la reacción. En este caso, Chitraketu era tan poderoso que se dice que incluso él podría haber contrarrestado esa maldición. Pero también la lección es que Chitraketu, al contrario, él aceptó humildemente esa maldición, se postró a Madre Parvati
Y el señor Shiva, que solamente había sonreído cuando vio esa cuestión, porque claro, el señor Shiva es Trikalagya, él sabe las tres fases del tiempo, ¿no? Él sabe el pasado, el presente, el futuro, sabe qué es lo que iba a pasar. Entonces, generosamente, el señor Shiva solamente sonrió para dar curso a Lila, que ocurrió cuando interviene Parvati, cuando Parvati maldice a Chitraketu, etcétera, y después Chitraketu complace tanto a Shiva como a Parvati con su actitud, y de esa manera el señor Shiva aprovecha para glorificar a los Vaishnavas, ¿no? Y le dice, mira qué grandes son los Vaishnavas, mira cómo actúa esta personalidad. Entonces, al final todo este lila es una glorificación de los Vaishnavas, y claro, esto se da, aunque se cumple la maldición, incluso como un demonio Vritrasura resulta ser glorificado. Sí, hasta los devotos que estaban conectados dicen, uy, pero este es un super Vaishnava. Claro, pero había nacido en este sacrificio de Tuasta como un terrible demonio. Y le tocó enfrentar a Indra, y le dio a Indra también una lección de conciencia de Krishna. Así que bueno, son los hermosos pasatiempos del Señor y sus devotos, el Srimad Bhagavatam. Y con eso entonces se habría terminado este capítulo, y no sé si alguno de los devotos que está conectado quiere agregar algo o preguntar alguna cosa. Adelante, por favor. Haribol, Prabhu. Ya. Aunque creo que ya está respondido, pero necesito entender mejor, como no lo entiendo bien. En el texto 24, al final dice, Traquetu, dice, aunque lo que he dicho era correcto, perdona por favor cualquier cosa que hayas considerado incorrecta de mi parte. Es decir, él está asumiendo que lo que estaba ocurriendo ahí, que el señor Shiva tenga en su regazo y abrazando a Madre Parvati, o sea, no era correcto. ¿Sí? ¿O he entendido mal, Rey? Exactamente. Pero aquí se está dando una regla de la etiqueta védica. O sea, el Maryada, que es, digamos, el comportamiento correcto, está reglado por el Shastra. Y lo que dijo Chitraketu era correcto, pero justamente lo que Parvati cuestiona, le dice, aquí tenemos un nuevo juez, era insuficiente el señor Brahma, este es un campeón, ahora él puede juzgar. Entonces fíjense que incluso si uno dice algo correcto, pero se pone a juzgar a un Vaishnava, entra en falta. Es decir, en el caso de Parvati, Parvati se sintió ofendida y hasta lo maldijo. Y por eso él reconoce eso. Él no dice de que sí está bien que los semidioses salgan abrazados de las semidiosas y este es un néctar. No, él dice efectivamente eso no está aceptado por el Shastra. Entonces se da esta doble cuestión, es decir, ¿quién es un juez? Eso es muy interesante. Un devoto puede saber qué es y qué no es correcto. Y es un tema que está ahorita caliente, porque, por ejemplo, en la comunidad Vaishnava hay algunos sannyasis que han tenido algunos problemas. Y la gente alegremente comenta, ay no, pero si el tal sannyasi, no voy a decir tan sannyasi, no sé qué, eso no le corresponde a uno juzgar, porque le va a caer una reacción pesadísima por Vaishnava Prada. No, uno puede saber que no es correcto, eso uno puede, en base al Shastra, estar convencido, pero no es uno el que tiene que juzgar y menos publicitar esa falta. Entonces, es una lección muy interesante de Vaishnava Parada, porque uno puede nacer como un demonio, incluso en su próxima vida, ¿no? No sé si eso aclara un poco. Me queda perfecto, Prabhu. De hecho, aclara algunos aspectos que ciertamente están ocurriendo y eso, bueno, no nos queda, bueno, por lo menos a mí no
No nos queda juzgar y menos condenar absolutamente a ningún devoto. Eso es trabajo de la Suprema Personalidad de Dios. Sí, es en realidad... Prabhuji. Adelante. Continúa, es otra pregunta que quería hacer por del capítulo 15, creo que es. Dale. Creo que sí es del capítulo 15. Habla acerca de que la familia, los hijos, todo es creación de la mente. Esto parece que fuera, que fuera como que estamos en una Matrix. Pero ¿es algo así o es que también estoy entendiendo mal ahí? No, es nomás así. De hecho, ustedes saben que esa película de Matrix se hizo en base a, no sé si la hizo un devoto o en base a alguna de las escrituras védicas, en el sentido que sí, pues uno por karma y por sus deseos va construyendo una ficción de vida que le toca vivir la siguiente vida. Según Yam Yam Bapis Maram Baban, los deseos que va desarrollando, según su deseo y su karma, obtiene un cuerpo, pero eso le dura una vida. Y después todo eso se desvanece, entonces como un sueño. Y es así, es decir, fíjense, el Jiva ni bien salió de ese cuerpo, o sea, ¿y quién son estos señores? Y los otros, hijito mío, querido, pero señor, usted disculpe, ¿cómo se llama usted? ¿Quién sería? O sea, es una lección durísima, pero el Jiva inmediatamente abandonó el cuerpo, ya había perdido toda afinidad con sus padres. Oye, Prabhu, entonces eso ocurre eso, con eso se explicaría entonces, más bien, eso se explicaría más bien con la muerte del hijo es del rey Chitraketu, ¿verdad? ¿O de quién su hijo es? Exacto. Justamente el propio hijo de Chitraketu, al darle esa lección, hizo que Chitraketu se autorrealice, porque antes Chitraketu estaba pues que su hijo era lo máximo, eso era la vida, etcétera, etcétera, y cuando muere su hijo se le cae todo el mundo. El propio Narada hace que este niño vuelva a su cuerpo. Todos estaban así asombrados, pero el niño empieza a hablar, la Jiva, y dice, pero ¿quién son estos? O sea, y los otros, hijito, amor. Entonces, imagínense cómo es la vida, ¿no? En cuanto uno abandona este cuerpo, ya no se acuerda de nada de eso. Ya, Prabhu, gracias, me queda claro. Ya, gracias, devotos. Bueno, ahora sí, esto se va a cortar en un ratito. Dandavat, Shiguru Goranga Gandharvika Giridhari Ki Jai, Goranga Radharaman Ki Jai. Dandavat, devotos, gracias. Haribol. Disculpe. Jai. Hare Krishna. Radhe, Radhe, Hari, Hari. Reverencia.